you so much, Giselle. Perfecto, muchas gracias, Giselle. Pues de nuevo soy Casey Foster, soy el codirector de Compañeros por la Dignidad y los Derechos. Este es el primer seminario en línea con esta serie que estamos haciendo. La primera mitad de 2025 ha sido muy volátil en muchas partes del planeta. Y lo que estamos viendo es la impunidad empresarial. Las empresas están explotando los sistemas regulatorios debilitados y inestabilidad política para silenciar a los trabajadores y esquivar sus obligaciones en materia de derechos humanos. Hoy nos centraremos en el caso de Fruit of the Loom, una empresa que en su momento se comprometió a defender los derechos de los trabajadores, pero que luego incumplió esa promesa con el cierre de sus dos últimas fábricas sindicalizadas en Honduras. Estas clausuras han afectado a muchos trabajadores. Es importante recordar que esto no es un asunto solamente local en Honduras, sino un patrón más generalizado. Las empresas se retractan a las conquistas laborales que tanto nos costaron conseguir, amparándose en la crisis global. En nuestra organización creemos que todas las personas tienen el derecho a trabajar con dignidad y organizarse libremente y estar protegidas del abuso corporativo. Hoy escucharemos a líderes sindicales, organizadoras y defensoras que exijan justicia y piden solidaridad mundial en este momento de crisis. Tenemos 90 minutos programados para este seminario. Sé que perderemos a algunos, sé que varios están pues muy ocupados, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para transicionar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces les invito a todo el mundo a poner sus preguntas en la función dentro de Zoom de preguntas y respuestas. Tenemos a dos intérpretes del inglés al español y del español al inglés. Entonces, por favor, recuerden que pues voy a recordarme a mí mismo que hablo más despacito para que puedan interpretarme. Entonces, les recuerdo a todo el mundo también a ustedes para que vayan hablando despacito para permitir a los intérpretes. Entonces, esta organización es director ejecutivo del Consorcio por los Derechos de los Trabajadores. Es una organización independiente de derechos laborales que monitorea las condiciones laborales en fábricas de todo el mundo. El consorcio se fundó en el 2000 para garantizar la ropa con licencia universitaria, se fabrica en condiciones justas, pero su impacto ahora se extiende mucho más allá de las cadenas de suministro de las universidades. Y es uno de los organismos de control global más confiables en materia de derechos laborales y responsabilidad empresarial en textiles. Scott, ¿nos podrías contar un poco sobre la investigación en la máquina Jerseys de Honduras de Fruit of the Loom, que comenzó en 2008, y el compromiso de la empresa en 2009? Claro, pues quiero enfatizar los avances importantes. En particular con el CGT, no ha habido ningún otro país que ha logrado que se respete el derecho a organizarse en sindicatos como en Honduras. En particular, CGT ha podido negociar avances muy importantes en las máquinas textiles. Y Fruit of the Loom, el cierre de esta última fábrica en Honduras realmente representa un retroceso muy importante. Es muy decepcionante para ver a Fruit of the Loom este retroceso porque pues, es una pérdida muy importante en la lucha por los derechos de los trabajadores, en particular para los que están afectados, pues realmente no puede echar para atrás todos los avances que se han logrado, al mismo tiempo que sí es decepcionante. Entonces la libertad de asociación pues realmente no se puede quitar en el contexto centroamericano, en el caso de Honduras. Se ha logrado durante 2 décadas. Entonces las luchas de los trabajadores van a ir avanzando, pero lo van a tener que hacer sin Fruit of the Loom, sin esta empresa. Entonces quiero empezar con el caso de 2007, cuando una campaña para organizarse de forma sindical, Jerseys de Honduras, que pues, le pertenece a Fruit of the Loom y su subsidiario, Brussels Athletic,
los trabajadores estaban ejerciendo su derecho eh, para organizar un sindicato y Fruit of the Loom respondió de una forma ilegal con varias estrategias, incluyendo que corrieron varios trabajadores que se estaban organizando. Quiero hacer un punto particular sobre esta fábrica, pues estaban produciendo ropa o prendas para las universidades en Estados Unidos. Y pues hay varios requisitos en cuanto a los derechos de los trabajadores, como para permitir a quién les permite estas licencias para producir estas prendas. Entonces, esto es la respuesta frente a una campaña muy fuerte de los estudiantes. Entonces, la mayoría de las universidades tienen estos requisitos. Entonces, nuestra organización o CGT entró a ayudar a que realmente se respeten esos estándares, esos requisitos. Y el consorcio estaba en la posición para documentar, no solo documentar las condiciones, sino también aconsejar a Russell Athletic y Fruit of the Loom bajo sus acuerdos que tenían que volver a contratar a las personas despedidas y al final lo hicieron en 2008, pero desafortunadamente no duró mucho. Mientras el sindicato trató de negociar para representar a los trabajadores y sus quejas, se ponían más y más hostiles hacia el sindicato y decidieron al final cerrar la fábrica para destruir los avances de la unión. Sí. En el cierre de la fábrica también destrozaron no solo este sindicato en particular, sino también presentó un reto muy grande para la industria el deseo de destruir el sindicato realmente fue uno de los motivos principales en el cierre de la fábrica. Fue una violación del código de conducta. Fueron obligados bajo los acuerdos universitarios para volver a abrir estas fábricas, reconocer su derecho a asociarse, a sindicalizarse. Se lo negaron esas empresas a finales del 2008 y la mayoría de 2009. Pero las universidades, bajo la presión de los estudiantes, entonces seguían presionando a que se respetaran estos derechos y terminaron los derechos de Fruit of the Loom para seguir produciendo estas prendas. Más de 100 universidades en todo Estados Unidos y Canadá lo hicieron. Y frente a esa presión económica que eso representaba, Fruit of the Loom llegó a la mesa de negociación, negociaron un acuerdo para efectivamente volver a abrir Jersey's Nuevo Día bajo un nuevo nombre, volver a contratar a los trabajadores que habían sido despedidos y pagar $2 millones de compensación, el pago retroactivo para los trabajadores que se quedaron sin trabajo y, más importante que todo, en esos avances, que CGT en la mesa de negociación pudo, que fue mucho más allá de Jersey's Nuevo Día, un compromiso de parte de la empresa, tomar pasos que resultaría en el derecho para negociar en muchas fábricas en Honduras, no solo en esa fábrica, en donde era pues el empleador más grande en todo el país. Seguramente Eva va a platicar más sobre esto, de CGT, de los trabajadores en todo el país de Honduras, cómo aprovecharon esta gran oportunidad para construir sindicatos en varias fábricas de Fruit of the Loom, y eso resultó en muchos avances en fábricas que le pertenecen a empresas estadounidenses, y eso les llevó a crear más sindicatos, incluso en fábricas que pertenecen a dueños hondureños. Y vimos en toda la industria pues una ola de logros sindicales y el derecho a organizarse en sindicatos.
decenas de miles de trabajadores llegaron a disfrutar de estas protecciones. Entonces, logros significativos en cuanto a sueldos y condiciones de trabajo. Eso fue lo que se logró, en particular debido al trabajo arduo de los trabajadores pertenecientes a los sindicatos. Después de muchos años que se negaron, que Fruit of the Loom se negó a reconocer el derecho a asociarse o el derecho sindical. Y pues vimos este compromiso que iba a ser otro tipo de empresa adelante. Por eso también es muy estresante y triste ver que ya no tienen ninguna fábrica sindicalizada en Honduras y ya no se puede reconocer como líder en este sentido. Les llegó mucho pues buena imagen, buenas relaciones públicas debido a estos avances, pero ya no es posible darles este reconocimiento debido a esta serie de decisiones que resultaron entonces voy a parar ahí y devolverle la palabra a Kessie. Pues perfecto, muchas gracias. Creo que estos logros que pasaron en 2009, que se han ido pues viendo otros logros en otras partes de Honduras, de parte de otros trabajadores en Honduras. Entonces es bueno como aterrizarnos un poco en este contexto mientras estamos viendo hacia el futuro. Y con eso en mente, vamos a continuación le damos la palabra a nuestra propia panelista, Teresa Haas, que es directora de Estrategias Globales con Trabajadores Unidos. Teresa, bienvenida. Y de nuevo voy a darme un recordatorio que hablemos despacito. Entonces, Teresa, ¿podrías compartir más sobre, además de la documentación y la participación de la empresa por parte de el consorcio? ¿Qué acciones fueron importantes, qué estrategias fueron importantes para asegurar la victoria de estos logros en noviembre de 2009? Definitivamente, gracias, Kessie. Es muy bueno estar aquí. Buenos días o buenas tardes, todo el mundo. Sí, quiero expandir un poco de lo que, con lo que había comentado Scott. Como él comentó, Jersey's Honduras era una de las empresas, bueno, las investigaciones de parte del consorcio encontró o descubrió varias violaciones de los códigos de conducta de parte de las universidades, pero eso no fue suficiente para que cambiaran realmente su trayectoria las fábricas. Entonces, estudiantes en universidades en todos los Estados Unidos empezaron a organizarse para que se responsabilizaran las universidades por los códigos de conducta en la producción. Entonces, estudiantes organizaron rallies, protestas, manifestaciones, repartieron materiales, mandaron un buen de correos y hacían llamadas y hacían faxes, incluso cuando eso no era obsoleto. Y varios estudiantes se organizaron como ocupas o plantones y organizaron un tour de trabajadores, trajeron varios trabajadores de la fábrica que se había cerrado y hacían tour en los campus, en las universidades para poner presión. Y fue debido a este activismo estudiantil que duró muchos meses en todo el país, incluso al otro lado del Atlántico, en la Unión, en el Reino Unido, presionaron a más de 100 universidades a que cortaran sus relaciones con Russell's y Fruit of the Loom, incluyendo a las 10 universidades más grandes y todo el sistema de universidades públicas en California. Esto fue muy importante para lograr estos avances. Fruit of the Loom dependía mucho de las universidades, de la industria, de las prendas de las universidades, más que otras empresas. Entonces, mientras los estudiantes se organizaban, también se unían con aliados para poner presión dentro en las tiendas que también vendían productos de Russell Athletics y Fruit of the Loom, de estas empresas, y ponían presión sobre estas compañías que cortaran relaciones industriales con estas
empresas. Hubo también una estrategia de parte de los juntas directivas de las empresas para presionar a la compañía realmente dueña de Fruit of the Loom, y también los estudiantes y consumidores que se unían con las juntas directivas para adelantar una resolución, y que trabajadores hablaran también dentro de esas juntas. Y junto con este activismo de los estudiantes, los trabajadores despedidos también se organizaban y hacían sus vigilias fuera de la fábrica que se había cerrado, y presionar de esta forma a las empresas que la volvieran a abrir. Y fue esta solidaridad internacional entre estudiantes, consumidores y trabajadores que realmente puso la presión suficiente para que volvieran a abrir la fábrica como Jersey Nuevo Día. Este es el primer ejemplo que yo sé que logró la reapertura de una fábrica debido a este tipo de activismo. Como Scott ya comentó y como van a escuchar de los demás panelistas, esto fue un logro, un avance increíble que resultó también en numerosas negociaciones exitosas y avances en el país. Desafortunadamente se está deshaciendo esos avances, que ya cerró su última fábrica sindicalizada en Honduras, pero sigue operando una fábrica no sindicalizada en el país. Entonces vamos a escuchar de las demás panelistas de los impactos que eso está teniendo en los trabajadores y sus familias, pero en resumen, los logros, los avances que se logró a través de estas campañas gigantes, realmente es un retroceso, se está deshaciendo, es muy decepcionante. Gracias, Kessie. Gracias, Teresa. Pues hubo algo que mencionaste ahí en que quiero poner énfasis acerca de la solidaridad. Pues es una palabra que escuchamos mucho. Pero lo que dijo Teresa, pues la solidaridad en acción, como los trabajadores y las trabajadoras en Honduras y los estudiantes en los Estados Unidos, cómo están ejerciendo o practicando la solidaridad en acción, cómo están coordinando y creando estrategias para que esto sea eficaz. Entonces ahora queremos hablar ahora con algunos de las trabajadoras. Entonces mi siguiente pregunta es para Evangelina Argueta, coordinadora del proyecto de Maquila de CGT, de Central General de Trabajadores, la Confederación Sindical Hondureña, que ha representado a los y las trabajadores en las fábricas de Fruit of the Loom durante décadas. Eva, ¿podrías describir la importancia dentro del movimiento obrero hondureño de Jersey Nuevo Día y de otras fábricas sindicalizadas de Fruit of the Loom como Confecciones Dos Caminos? Bueno, efectivamente, muchas gracias por darnos esta participación a los hondureños que estamos luchando. Efectivamente, como lo ha dicho también Teresa y Scott, en Honduras ha sido una lucha enorme. Hace 15 años haber logrado la libertad de sindicalización de una manera fuerte, decisiva. Los sindicatos para nosotros constituidos en la corporación Fruit of the Loom es una importancia, han sido como los sindicatos emblemáticos que enviaron ese mensaje hace 15 años de que el poder sindical fuera así decisivo. Ha sido una preocupación para nosotros el hecho de que esos sindicatos que hace 15 años tuvimos esa gran oportunidad de constituirlos, de tener los contratos colectivos, de que enviamos un mensaje
de que los trabajadores ya no tenían por qué tener esa preocupación de que si se constituían en un sindicato perdían el empleo y los enviaban, lo más grave en aquellos años, los enviaban sus nombres en una lista negra y esa lista negra les afectaba tanto a los trabajadores que no podían conseguir un empleo. Entonces el mensaje en aquel tiempo, que fue la campaña de las mejores campañas, creemos nosotros, de la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, fue un mensaje fuerte, incómodo para estas grandes corporaciones, porque en aquellos años estas corporaciones que actuaban de esa manera tan libre en violentar los derechos, tuvieron que hacer un alto. Para nosotros, la importancia de las empresas de Jersey Nuevo Día, Manufactura Villanueva, Confecciones Dos Caminos, la textilera RLA, que aún se mantiene y que está en un momento, entendemos, crítico. Para nosotros, aquí el movimiento sindical en La Maquila los ve y los tiene como de los sindicatos más emblemáticos que dimos la apertura, logramos la apertura para que hoy el 62% de la maquila en Honduras está sindicalizada. Y no solo el hecho que esté sindicalizada, es que tiene contrato colectivo. Y el hecho de tener un contrato colectivo, que es la razón de ser de un sindicato, ha sido de los mensajes más positivos que hemos podido dar. Entonces, nos entristece saber la actitud, el comportamiento que FRUT ha tenido en este último año, el tomar esas decisiones tan radicales, el tener esas posiciones de sindicatos, empresas productivas, más del 100%, trabajadores con esa reapertura tan agradable, que yo siento que vamos a escuchar a una compañera acá, que ella lo va a decir, creo, mucho mejor que yo, que significó hace 15 años una noticia de que se reabría su centro de trabajo, le devolvían su sindicato, le devolvían sus derechos, le devolvían su antigüedad. Entonces, yo creo que los sindicatos estamos en una crisis, es cierto, hay una crisis, pero hay corporaciones que no es cierto que han impactado cierres como lo está haciendo FRUT. Y creemos que son cierres no tan transparentes porque estamos en lo que pasó hace 15 años, porque están dejando una de las empresas que no está sindicalizada y cierran todas las sindicalizadas, están cerrando casi todas las sindicalizadas. Hace 15 años nos cerraban la única que tenía sindicato y las 7 empresas, porque como también lo dice muy bien Scott, eran aquellos años de las empresas que más generaba empleo en la industria. En aquellos años Frutos de Luz tenía alrededor de 12.000, 14.000 empleos directos. Y nos cerró en aquellos años la única que tenía un sindicato. Por eso la campaña, por eso el éxito, porque se demostró que el cierre era improcedente. En este momento, para nosotros, el que nos estén cerrando 2 empresas sindicalizadas, 3 porque venimos de hace 2 años que nos cerraron una, Manufactura Villanueva, entonces aquí es donde tenemos esta preocupación, porque también tenemos sospechas de que esos movimientos de cierre es como que me muevo de esta planta y me voy a otra o me voy a una subcontratada. Entonces la lucha hoy en día es cómo enviar este mensaje a las organizaciones internacionales y que FRUT también debe entender que hay un acuerdo que para nosotros ha sido un acuerdo exitoso y que debemos de revisar y cómo detenemos pues estos cierres y cómo le cumplen a los trabajadores en sus derechos. Gracias, compañero. Thank you, Eva. Gracias, Eva. Y pues estamos aquí para enfatizar, para subrayar lo que es pues algo decepcionante, pero quiero también destacar que lo impactante y todos los avances que usted, Eva, y sus camaradas han logrado. Entonces, el 62% de la fuerza de trabajo en la industria está sindicalizada y están logrando negociaciones colectivas. Eso es un
un número pues impresionante que quiero reconocer, y también quiero compartirles que el chat ha estado, pues en el chat se ha estado compartiendo algunos recursos para más contexto acerca de este diálogo. Entonces esos recursos les pueden servir para después de este seminario, para que tengan más contexto. Y ahora quiero dar la bienvenida a Rocío Hernández, quien trabajó en las fábricas de Fruit del Loom durante 19 años y fue miembro fundadora del sindicato Jersey Nuevo Día. Rocío, ¿usted podría compartir su experiencia personal trabajando en Jersey Nuevo Día y qué significó para usted y sus compañeros organizarse y lograr el sindicato o estar organizados en el sindicato? Buenos días, pues quiero agradecerles por la oportunidad que nos dan, ¿verdad? Gracias por este espacio. Y a los estudiantes, el SILS, al WRS, por todo lo que nos han apoyado, ¿verdad? Trabajé 19 años para la corporación Fruit del Loom. En estos años, pues, tener un sindicato, estamos prácticamente protegidos porque, ¿verdad? En aquel entonces no querían aceptar lo que era un sindicato. Pues pudimos lograr, ¿verdad?, por medio de la CGT, poder realizar lo que era un sindicato y así seguir adelante, ¿verdad?, sentirlos más protegidos hacia nuestros trabajos. Me dieron la oportunidad de capacitarme y así poder aprender y poder desenvolverme en lo personal y hacer valer nuestros derechos, mis derechos hacia todos, ¿verdad? Y el derecho a nuestros compañeros. Recuerdo el día que nos dieron la noticia, los estudiantes, nos anunciaron el WRS y Jersey Nuevo Día que nos volvieron a dar y la CGT, ¿verdad? Siempre estuvo apoyándolos a nosotros. Nos dieron una gran noticia que marcó nuestra historia personal hacia todos nosotros. El 14 de noviembre del 2009 que nos iban a regresar nuestro empleo. Ese día fue histórico para cada uno de nosotros, de los trabajadores. Hasta la vez nos sentimos muy, pero muy orgullosos y agradecidos con ustedes porque nos dieron en ese entonces la oportunidad de volver a tener un trabajo digno, ¿verdad? Imagínense que el año pasado, el 3 de diciembre, se firmó lo que era el contrato colectivo nuestro. Era un cuarto contrato colectivo y ya el 9 de diciembre nos estaban anunciando un cierre total de nuestra empresa. Eso nosotros lo tomamos como una burla, porque después de ser nosotros estábamos bien, unas nuevas oportunidades, un nuevo año, y nos dijeron que iban a tomar el cierre. Nos sentimos muy entristecidos. Fue un impacto bien triste para cada uno de nosotros, ¿verdad? Los 1,200 trabajadores que quedamos desempleados con enfermedades. Fue algo bien impactante hacia nuestras vidas. Y hasta la vez nos hemos sentido bien, porque prácticamente estamos desprotegidos, estamos sin un empleo. Yo tengo una niña aún con 9 años que ella necesita mucho de mí. Y hoy en día, pues, sin tener un empleo, ya es muy difícil, ¿verdad?, decirle a ella que ya no se puede dar, ya nos hemos limitado a muchas cosas y no podemos. Entonces, estamos desprotegidos. Ya hoy en día estamos hasta con enfermedades y respecto a lo que era el trabajo y todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios
sabemos que Dios es fiel con cada uno de nosotros. Y darle las gracias por la oportunidad que nos dan cada día más, ¿verdad? De estar aquí con nosotros y dar esperanzas y tocar a aquellos. Queremos que Fruit de Loom sean conscientes hacia nosotros y que respeten nuestro contrato colectivo. Eso que nosotros queremos todos los empleados de Jersey Nuevo Día, Corporación de Fruit de Loom. Queremos un trabajo digno nuevamente y estamos dispuestos a seguir adelante. Queremos que Fruit de Loom sea justa con cada uno de nosotros. Tener un sindicato ha sido una de las mejores experiencias hacia nosotros. Thank you for that, Rocio. Gracias, Rocío. Y vamos a regresar con ustedes en un momento, pero quiero también regresar con Scott para ir entendiendo en qué sentido el retiro o la retirada de Fruit of the Loom en Honduras refleja como unos patrones más amplios en cuanto a respetar los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Gracias por la pregunta, y creo que son varias formas en que refleja un patrón más grande, y creo que pues la falta de respeto por el derecho a organizarse, a asociarse, que los trabajadores en sindicatos en Honduras han estado combatiendo y pues habían logrado muchos avances. Pues eso existe en cualquier país de exportación de textiles. En los 30 años o más, en México, pues más de 200 fábricas, en Guatemala, donde las negociaciones colectivas se están esfumando también. Se puede ver también en Bangladesh o en Camboya, en Asia, en donde cualquier esfuerzo de parte de los trabajadores a organizarse muchas veces se encuentra con violencia y represalias. O las dos productoras más grandes en el mundo, China y Vietnam, en donde los sindicatos independientes son ilegales. Eso es lo que enfrentan los trabajadores en todo el mundo, en la industria a nivel mundial. Pues eso realmente se pone en perspectiva los logros lo que han logrado los trabajadores, toda la perseverancia y lo que han tenido que hacer para lograr estos avances. ¿Qué es lo que pasa cuando dentro de la cadena de abastecimiento en una marca significativa que dice dentro de su código de conducta, pues va a seminarios, a juntas y pronuncian como que queremos que se respeten nuestros derechos? En algún caso raro, cuando los trabajadores realmente logran fundar un sindicato, organizarse a través de un sindicato en esa cadena de abastecimiento, ¿cómo la marca lidia con eso en la larga? Si realmente fueran comprometidos en estos logros en cuanto a los derechos de los trabajadores, pues harían o darían prioridad a la relación con esa fábrica, donde realmente se ha logrado avances para mejorar las condiciones laborales, donde se ha logrado eso. Pues habría más colaboración, habría expansión de la producción en esa fábrica, ¿verdad? No sería lo opuesto, no estarían cerrando esa fábrica, a menos que no hubiera ninguna alternativa económica. Entonces estamos viendo el opuesto en las productores a nivel mundial. No estamos viendo ningún esfuerzo de apoyar a las fábricas sindicalizadas, sino estamos viendo que las marcas no están dando prioridad, están alejando más a opciones más baratas, fuentes más baratas de producción. Entonces, este acuerdo que había firmado en 2009, Fruit of the Loom, realmente fue una excepción, fue un compromiso, no solo en el acuerdo, en la letra del acuerdo, sino también el espíritu, para que se convirtiera en otro tipo de marca. Y de nuevo, pues vimos los resultados, muchos avances, muchos logros en todo el país, en Honduras, pero ahora lo que estamos viendo que en el liderazgo
el liderazgo que había adoptado Fruit of the Loom, que ya lo están dejando, no solo están cerrando Jersey Nuevo Día, sino también están cerrando todas las demás fábricas sindicalizadas dentro de su base de abastecimiento en Honduras. ¿Cómo puede una empresa que hace esto llamarse un líder? Entonces, pues fábricas a veces se tienen que cerrar, es la realidad de la industria, pero no se puede ver el cierre de la última fábrica sindicalizada. Pues nosotros veíamos a Fruit of the Loom como líder durante los últimos casi 15 años. Pero cuando se trata de una empresa, cuando demuestra que no va a hacer un esfuerzo para dar prioridad a mantener abierta la fábrica, que es un referente a nivel mundial con los derechos de los trabajadores, que era como la entrada para muchos logros en cuanto a los derechos laborales en Honduras, cuando ni da prioridad a mantener abierta esa fábrica, y claramente la empresa tiene las posibilidades económicas de mantenerla abierta, es imposible ahora llamar a esa empresa un líder en este contexto. Gracias, Scott. Y creo que pues vamos a volver a una de nuestras lideresas laborales en la llamada. Scott está pues tratando de visibilizar cómo fábricas o cómo empresas dan pasos para atrás, que se alejan de su papel como de liderazgo en la industria. Entonces, Eva, me encantaría pues escuchar de usted como líder que estaba involucrada, ¿cómo cambió la trayectoria de los derechos laborales en el sector de la máquina con esta campaña en 2009? ¿Y qué significa ahora este gran retroceso en estas fábricas, en el contexto del trabajo que ustedes están haciendo? Gracias. Bueno, cuando vemos la trayectoria en esos años, ¿sí me escuchan? Sí. Yo mencionaba anteriormente que hace 15 años nosotros teníamos una situación tan crítica en el sentido que no podíamos sindicalizar. 2007, 2006 hubo una crisis también enorme. La mayoría de los sindicatos de nosotros pues se nos fueron, pero aún así el problema que había en Honduras, y no solo Honduras, era casi toda la región centroamericana, que la libertad de sindicalización en la industria textil y maquila era muy negativa. Era una crisis para los trabajadores sindicalizarse. Todos nuestros esfuerzos que hacíamos desde la CGT se nos caían, y lo más indignante que eso a mí me impactaba era el hecho de que un trabajador como que lo criminalizaban, el hecho de que pusieran su nombre en una lista negra, y las corporaciones se ponían de acuerdo y decían, bueno, esta persona no trabaja en nuestra maquila porque se sindicalizó en otro lado. Entonces yo creo que eso también tuvo sus límites, tocó mucho la dignidad de los trabajadores. Cuando iniciamos la campaña en el 2008 y parte de 2009, cuando firmamos nuestro acuerdo que se firmó hace 16 años, un 14 de noviembre de 2009, el mensaje que se envió a Honduras fue un mensaje: basta ya, aquí no más abusos a la libertad de sindicalización. Fue impactante el hecho que ni en un tribunal de trabajo se ha podido lograr el que 1.200 trabajadores de una maquila reabrieran esa fábrica. Su sindicato nuevamente vuelve y negocia un contrato colectivo. Ese es el mensaje más positivo en la historia laboral en Honduras. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje para el resto de las corporaciones? Era que no podían seguir jugando con los derechos de los trabajadores, no podían seguir abusando, y a partir de ese año 2009, 2010,
nuestro trabajo ha sido constante, permanente, en organizar, hacer denuncias y vigilar el cumplimiento de los derechos laborales. Avanzamos, hicimos nuestra estrategia, dijimos, estos son nuestros blancos, vamos a sindicalizar y vamos a ver si es cierto que estas otras corporaciones van a respetar, así como ya Fruit se suscribió a un acuerdo, el acuerdo de Washington que le denominamos, es un acuerdo para nosotros exitoso, porque le mandó el mensaje a toda la industria textil maquila de Honduras que no podían seguir deteniendo los sindicatos. Y a partir de ahí, entonces nosotros definitivamente vimos que crecimos sindicalmente. Hoy por hoy en Honduras hay una red de sindicatos de maquila donde están las 3 centrales obreras, hay 33 organizaciones sindicales en el sector, la CGT, mi central, tiene 22 organizaciones sindicales, el 99% tiene contrato colectivo. ¿Por qué no le pongo el 100%? Porque tenemos todavía una empresa que no es maquila y que no quiere negociar contrato colectivo. Entonces, ha sido el éxito más grande en la industria del país. La maquila es la que más genera empleo en el sector. En este momento la maquila tiene 155,000 empleos directos. ¿Cuántos trabajadores tenemos sindicalizados de este grupo? Solo la CGT tiene 22 organizaciones sindicales. Entonces, las otras centrales también pudieron avanzar. Aparte de la campaña que hicimos, donde organizaciones tan solidarias a las que merecen todo nuestro respeto en Estados Unidos, las investigaciones tan correctas y tan transparentes que acostumbra hacer la WRC, las organizaciones solidarias que en algún momento también están allí siempre solidarias en Estados Unidos, nos ayudaron, pero también nosotros hicimos otra lucha y fue denunciar el Tratado de Libre Comercio. En la denuncia del Tratado de Libre Comercio también denunciamos que estas empresas violentaban el derecho de sindicalización. Entonces fue una lucha que se integró, fue una cuestión integral, donde hoy podemos decir que Honduras tiene un espacio de diálogo muy representativo en el país, tiene mucha incidencia en el país, tenemos el diálogo, negociamos el salario de la industria, lo negocian los sindicatos directamente con el sector empresarial y con el gobierno. Entonces, hoy podemos decir que fue tan exitoso haber hecho esa campaña de un año, que nos llevó ese año, que en algún momento teníamos hasta temor que se nos podía caer. Recuerdo toda la lucha solidaria con los estudiantes y que hoy los estudiantes nuevamente retoman esa lucha y sé que tenemos una gran esperanza en ellos, porque aunque son estudiantes y que son jóvenes, pero nos enorgullece saber que tienen interés en cómo los trabajadores de la industria en la maquila viven su lucha, cómo sufren, cómo tenemos todo eso. Es muy bueno, eso es un ejemplo tan maravilloso. Entonces, ese mensaje del 2009, hoy es el éxito en Honduras. Y no solo Honduras, les digo, que fue también en Centroamérica, porque nosotros hemos visto la lucha que hace El Salvador, la lucha que hacen los compañeros de Nicaragua, que falta mucho que avanzar en el tema de negociación colectiva en El Salvador, que van a una lucha y que les estamos acompañando. Entonces, es tan fuerte el movimiento sindical en Honduras que nos impacta tanto cuando nos anuncian el cierre de una empresa. Honduras estratégicamente para la industria, la maquila, es buena, o sea, mano de obra de calidad 100%, productiva 100%, los trabajadores, la ubicación de donde está Honduras para que este producto llegue más rápido a los Estados Unidos es muy cercana. Tenemos un puerto certificado, o sea, no podemos entender ni no podemos encontrar la lógica, el por qué Fruit hoy nos cierra 2 empresas con ese éxito que tuvimos, pues, y que seguimos teniendo. O sea, el acuerdo ha sido muy bueno. Nosotros salvamos este acuerdo porque fue el acuerdo que liberó el movimiento sindical en Honduras, ¿verdad? Entonces, ver toda esta
ver que nos están dejando solo con una empresa sindicalizada, un sindicato en Frutos del Loom, nos parece que es un retroceso enorme. Es un retroceso, es un mal mensaje que esta marca, que esta corporación Frutos del Loom está enviando a todo el movimiento de trabajadores y a todo el movimiento social, porque nosotros creemos que sí puede seguir laborando en Honduras. Nosotros creemos que no puede pretender evadir que los trabajadores estén en mejores condiciones, porque hay un estudio que hizo el profesor Mark Hanner en cuanto a cuáles son las condiciones de un trabajador sindicalizado y cuáles son las condiciones de un trabajador no sindicalizado. Y fue un estudio tan interesante porque los trabajadores tuvieron participación directa cuando ellos daban sus opiniones, cómo me siento segura en mis condiciones, mis beneficios son mejores cuando estoy sindicalizada. Cuando no estoy sindicalizada, estoy en precariedad, estoy en riesgo en mi trabajo. Entonces, ese estudio que el profesor Max Hanner nos hizo sentir como mucho más satisfechos, que la lucha que hemos hecho en Honduras no ha sido negativa, no ha sido en vano. Entonces, defendemos el acuerdo y hoy nos toca decirle a la comunidad internacional, acompáñennos en esta lucha, porque nosotros creemos que estas corporaciones, pues al final son libres de sus inversiones, y si al final ellos decidieron cerrar esta empresa, hay que fortalecer las otras. Pero también que tienen una obligación contractual, si tú suscribieron un convenio por 3 años con el sindicato y a la siguiente semana le comunican que cerraban, esa es una burla. Esa es una burla, un mal mensaje que Frutos del Loom hizo. Ok, y todavía no quiere cumplir lo que firmó el sindicato, un acuerdo de mutuo acuerdo firmado por las partes y de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿por qué entonces Frutos se niega a cumplir el pago, los pagos económicos que contiene el contrato colectivo? Hacemos un llamado, nosotros estamos acostumbrados a dialogar, los conflictos los resolvemos en esa mesa de diálogo, es lo que practicamos, es lo que a mí se me enseñó desde que empecé a ser sindicalista y es lo que pongo en práctica. Entonces, finalmente resumo que ese acuerdo que se firmó en el 2009 y todo aquel trabajo que hicimos con las organizaciones internacionales envió el mensaje a las otras corporaciones. Por eso tenemos hoy libertad de sindicalización y negociación colectiva muy buena, muy buena. Muchas gracias. Thank you, Eva. Gracias, Eva. Y en parte lo que estaba escuchando ahorita que estaban compartiendo usted y Rocío, pues que estos cierres van a tener impactos muy reales que van a afectar a las trabajadoras y sus familias. También entendí que el trabajo de la organización, sindicalización que están haciendo, pues ha transformado las condiciones de trabajo para miles y miles de personas en Honduras, y que van a pues seguir luchando y para otros trabajadores. Entonces, parte de lo que ha sido que ha ayudado a construir este poder para luchar, pues han sido estos vínculos con organizaciones que están hoy en esta llamada, y específicamente usted mencionó el apoyo de parte de los estudiantes. Entonces quiero dar la bienvenida a Giselle Cervantes para que forme parte de este diálogo. Esta es nuestra última pregunta antes de que vamos a abrir a preguntas y respuestas para el público en general. Giselle es organizadora nacional de Estudiantes por la Solidaridad Laboral Internacional. Entonces nos encantaría escuchar de ti que podrías hablarnos un poco de la generación actual, del papel que jugó la organización estudiantil en 2009 y qué está aprendiendo esta generación de ese legado, y cómo van a seguir organizando para avanzar esta lucha.
Adelante. Hola a todos, soy Giselle Cervantes, soy organizadora con Estudiantes por la Solidaridad Laboral Internacional. Estamos comprometidos para organizar con trabajadores a nivel internacional, con énfasis en los trabajadores en la industria textil. Como ya habíamos escuchado de parte de Scott, este éxito en 2009 tuvo un gran impacto no solamente en los trabajadores que trabajaban en jerseys de Honduras, sino en la industria más general. Entonces, consistentemente, muchas veces estamos refiriéndonos a este éxito en 2009, algo que nos enseñó pues que sí es posible poner presión en los códigos de conducta de las universidades y presionar a las empresas a que lleguen a negociar con nosotros. Nos enseñó sobre estrategia eficaz para las campañas, sino también que pues mientras los trabajadores se están organizando ahí en tiempo real, pues nosotros también tenemos la responsabilidad de organizarnos nosotros, porque cuando nos unimos, pues sé que lo logramos, que ganamos. Entonces estudiantes se han vuelto más creativos con su estrategia para exigir que Fruit of the Loom pues deje de cerrar sus fábricas. Cuando Fruit of the Loom estaba presente en un evento en Washington, D.C., cuando estaban siendo celebrados por su compromiso con los derechos de los trabajadores, pues ahí estábamos los estudiantes allá afuera para exigir la reapertura de estas fábricas que habían cerrado y destacar la violación de derechos. También los estudiantes están usando las redes sociales para poner presión, visibilizar a través de videos informativos, inundar los comentarios de las universidades. También hay un sitio que se llama frutapudrida.com. Compartir fotos y lo que están haciendo los trabajadores en tiempo real. Mi organización también formaba parte de esta carta, incluyendo a 30 aliados, organizaciones aliadas, Trabajos con Justicia, el Centro por la Democracia Popular, entre otras organizaciones. Sabemos que esta lucha no ha terminado. Estamos preparando una delegación para ir a Honduras en agosto, para juntarnos con trabajadores y armar estrategias con CGT para seguir esta campaña para la reapertura de fábricas en Honduras. Sabemos que tenemos mucho por aprender de estas compañeros de CGT. Entonces estamos emocionados por aprender más de estas compañeras. Muchas gracias, Giselle. Ahora sí, vamos a abrir el diálogo para preguntas y respuestas de parte del público. Entonces esta primera pregunta va a ser para Teresa. ¿Se puede trazar una línea entre lo que está sucediendo en Honduras y el cierre de Next, de su propia fábrica sindicalizada en Sri Lanka? Se teme que esto forma parte de una tendencia más amplia. ¿Y qué significa esto tomando en cuenta el último informe de la CSI que detectó una fuerte escalada en las violaciones de los derechos laborales fundamentales, incluido el acceso a la negociación colectiva o el derecho a sindicalización? Pues gracias por esta pregunta muy importante y que están mencionando este cierre de parte de Next en Sri Lanka. Creo que sí hay un paralelo muy importante que hay que notar aquí. Y voy a volver a algo que comentó Scott sobre la obligación que tienen las marcas con fábricas cuando estas fábricas pues dejan que los trabajadores formen sindicatos. Requiere mucha valentía, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho compromiso de parte de trabajadores en toda la industria para sindicalizarse. Y tienen que superar muchas cosas para tener éxito en esto. Y tienen que armar campañas reales, verdaderos, para que se reconozcan sus sindicatos y aún más para que lleguen a lograr pues negociaciones colectivas con las empresas con derechos y beneficios que van más allá.
Entonces, cuando los trabajadores, las raras veces que logran esos avances, es muy importante para que las marcas y las empresas que hagan todo dentro de su poder, dentro de sus posibilidades, para mantener esas fábricas abiertas. Para darnos cuenta que el Fruit of the Loom no hacía esto en Honduras y Next no hizo esto en Sri Lanka, es muy problemático y refleja una falta de compromiso de parte de esas marcas para implementar de una forma verdadera su propio código de conducta. Entonces, yo creo que hay un paralelo muy importante que hay que trazar aquí. Y tomando en cuenta esta otra pregunta más amplia, tomando en cuenta este último informe en cuanto a una escalación o una intensificación de las violaciones de derechos de los trabajadores, pues regresamos al tema de este seminario en línea, pues la responsabilidad empresarial y cómo vemos eso dentro de este nuevo panorama en política en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pues. Gracias. Gracias, Teresa. Nuestra siguiente pregunta, ¿cómo ha... Ahí está en español. ¿Cómo afecta la economía familiar de los trabajadores y cómo enfrentan esta crisis al interior de sus familias? Y cómo están lidiando con esta crisis en familia, pues, en sus comunidades y en familia. Entonces esta pregunta sería o para Rocío o para Eva para contestar esta pregunta. Es un impacto negativo hacia nuestras vidas. Nos hemos sentido, al no tener un empleo, pues nos limitamos a muchas cosas, tanto hacia nuestras familias, ¿verdad? Es muy difícil estar sin un empleo, ¿verdad? Y tener familia que nos dicen, deme mami, deme, y nos limitamos a muchas cosas. Es bien difícil lo que estamos pasando todos nosotros, los empleados de Jersey, Nuevo Día y Fruit of the Loom. Y más a nuestra edad, ¿verdad? Que hemos dado todo por nuestra empresa. 19 años que estuvimos presentes, ellos han sido fue una empresa bien rentable, productiva, y hoy en día pues hemos quedado sin un empleo. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dos con nuestros compañeros, y hay uno de ellos que le ha pegado un infarto, pues ha quedado postrada de tanta depresión, ¿verdad? Porque ya es muy difícil para ella, ¿verdad? Ya el seguro social, pues ya no tiene ni seguro social, porque ya al no trabajar, pues solo 2 meses le dan a los compañeros, y ya ella está pasando un proceso. Le pegó un infarto y está postrada ya prácticamente en abandono, porque al no tener seguro social y al no tener un empleo, pues nos limitamos a muchísimas cosas. Es bien limitante. Hemos quedado en depresión. Hay compañeros que es bien triste lo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Que hoy en día quedamos sin desempleo y sin seguro social. Es bien difícil. Lo que fue la directiva, pues se quiso negociar con la empresa, ¿verdad? Que nos dieran 1 año de indemnización, pues ellos solo aceptaron 3 meses. Y 3 meses en este tiempo, pues, ¿verdad? Fue bien difícil lo que estamos pasando nosotros. Thank you,
Rocio. This question is to just build off. Muchas gracias, Rocío. Esta pregunta es como para dar seguimiento un poco lo que estaba comentando Rocío en cuanto a las negociaciones. Esta pregunta podría ser para Eva. Rocío mencionó diálogo y negociaciones con Fruit of the Loom como resultado de la campaña. ¿Dónde están ahora en cuanto a las negociaciones con la empresa y cómo ven que van a ir avanzando esos diálogos? Ok. En realidad, cuando la empresa anunció el cierre a los sindicatos, en principio resistimos y dijimos no, este es un cierre inaceptable. Sin embargo, hemos visto cómo han pasado el tiempo, fruto de un tranquilo, relajado, como que las organizaciones sindicales no eran representativos, costó mucho iniciar un diálogo. El sindicato presentó unas peticiones para que le diera cumplimiento a todo lo que había firmado. El sindicato hizo las peticiones del contrato colectivo en su totalidad, que lo debe de cumplir, que claros en eso. Luego el sindicato pidió también que hubiera indemnizaciones, ya en una ocasión lo logramos, Frutos del Loom, que indemnizara a trabajadores por un cierre, y la empresa se ha resistido. La empresa ha dicho no hay beneficio, no vamos a cumplir, al grado de no cumplir inclusive algunas cláusulas que debió haberlas cumplido en el mes de diciembre, unos días adicionales de vacaciones que se lograron en el contrato, y dijo que no lo va a cumplir. Entonces, increíble, 16 años los trabajadores generándole riquezas a esta corporación. No es posible que hoy, que dice vamos a cerrar, no le cumpla a los trabajadores. En la mesa de diálogo finalmente se cerró un documento donde las posiciones quedaron claras. El sindicato mantiene sus posiciones, los dos sindicatos, que es el de IERSI Nuevo Día y Confecciones Dos Caminos. En esas dos empresas hay afectados alrededor de 3.500 trabajadores, y dijimos que el sindicato exige, está haciendo su lucha. Constituimos una comisión inclusive de seguimiento, no hemos podido tener nuevamente otra reunión. Frutos del Loom piensa que cerró, bajó la cortina de esa empresa y cree que no tiene más responsabilidades. Eso no, yo creo que la lucha la vamos a seguir nosotros, estamos preparándonos, estamos acostumbrados a hacer este tipo de peleas, de lucha, y más bien agradezco a las organizaciones internacionales que nos están acompañando, organizaciones que nos están diciendo presente porque conocen el trabajo honesto y transparente que los sindicatos en Honduras hacen, ¿verdad? Está como en el comité de supervisión ha habido algunas pláticas, algunos poquitos avances de conversar, pero no vemos una actitud de abierta a decir vamos a buscarle soluciones a estas cosas. Entonces, ahí estamos, así está en este momento la negociación. Están los trabajadores en una situación crítica, como lo decía Rocío, con un tema de salud grave. Ustedes saben, una persona después el ejemplo de Rocío, después de tener 16 años, de estar laborando, su condición de salud no quedó bien. Las enfermedades musculoesqueléticas en la industria de la maquila son altísimas. El contrato colectivo habla de 3 meses de salario, pero 3 meses de salario que son para un trabajador, ¿verdad? No son ni siquiera $1,500. Entonces, el sindicato está pidiendo que se indemnice a las trabajadoras afectadas. No quiso dar atención, seguro social a los trabajadores más de 2 meses, que ya la ley lo dice, cuando un trabajador pierde un empleo. Entonces, los trabajadores están viéndose en una enorme dificultad a hacer sus trámites en las instituciones de salud. Están desprotegidos los trabajadores, no están bien. Trabajadores que han caído en estos momentos en crisis, el ejemplo que ponía la compañera, hay una compañera que le ha pegado 2 derrames, porque, el que nos avisen 6 meses antes, miren, ya no tienen empleo.
Entonces, no es fácil perder un empleo cuando hemos estado en condiciones buenas, en una estabilidad. ¿Qué hacen ahora las madres que tienen sus hijos en las escuelas? ¿Cómo están atendiendo? No hay un trabajo. Inclusive estamos sospechando, no recuerdo si Rocío lo dijo ahorita, algunas empresas no están queriéndole darle empleo a trabajadores de Jersey. Estamos ya documentando y buscando hacer la denuncia porque sería inaceptable a estas alturas que esta gente asuma esa actitud de represalia contra trabajadores que no nos dejamos, que denunciamos, que tenemos la capacidad y esa dignidad de demostrar en todas las instancias que hay violación a los derechos de los trabajadores. Así está el proceso de diálogo en este momento, compañeros. Thank you. Please jump in. Yeah, Teresa, absolutely. Muchas gracias, Eva. Y sí, adelante, Teresa, que tiene la mano levantada. Sí, pues yo quiero dar seguimiento con lo que estaba comentando Eva, con 2 puntos. Uno, algo que quiero mencionar. Eva, pues ya lo destacó, pero quiero enfatizar más que Fruit of the Loom, al mismo tiempo que se estaban alistando para cerrar Jersey Nuevo Día, también la empresa estaba en proceso de negociar una negociación con CGT de 3 años. Concluyó esas negociaciones en la misma semana que al final pues anunciaron el cierre de Jersey Nuevo Día. Entonces, desde nuestra perspectiva es de muy mala fe que la empresa simultáneamente está pues negociando un contrato de 3 años con el sindicato cuando saben perfectamente que van a dar la vuelta y cerrar esta fábrica. Nunca en ningún momento mencionaron al sindicato que estaban en riesgo sus empleos, nunca ofrecieron la oportunidad de negociar, que el sindicato negociara acerca de estos cambios para a lo mejor mantener abierta la fábrica. Entonces mantenían a los trabajadores y al sindicato en la oscuridad. Desde mi perspectiva, esa es una violación con los compromisos que hicieron en el acuerdo de Washington en 2009. Y el otro punto que quiero mencionar aquí es que Fruit of the Loom se han posicionado de que el cierre de estas 2 fábricas, de Dos Caminos y Nuevo Día, que han sido necesarios por la situación económica en que está la empresa. Pero es importante entender que en este momento, cuando acordaron pues volver a abrir Jersey Honduras, pues la economía global estaba saliendo todavía de una crisis muy grave, el más grave desde la depresión de los años 30 del siglo pasado. Entonces eso pues duró de 2007 hasta el 2009. Entonces es muy difícil entender que Fruit of the Loom en aquel momento pudo volver a abrir esta fábrica y ahora está alegando, está diciendo que ya no pueden mantener abierta esta fábrica sindicalizada debido a problemas económicos. Gracias, Teresa, por aclarar eso. Nuestra próxima pregunta es para Giselle y pues se trata acerca de la organización y el activismo estudiantil. Entonces, y en qué forma pues contribuyen a logros. Entonces, al principio, Teresa mencionó Giselle mencionó en qué forma el activismo estudiantil, junto con los trabajadores, las trabajadoras, es una estrategia para lograr avances concretos. Pero si Giselle puede compartir un poco más su experiencia, de qué forma el grupo estudiantil ha contribuido a los logros, tanto en el caso en este caso, sino también con otros trabajadores en otras partes del planeta. Claro que sí, pues estudiantes tienen poder en la industria textil a nivel mundial.
en contra de la explotación en las máquinas, aprovechando las relaciones que las universidades tienen con marcas para crear responsabilidad cuando hay violaciones de los derechos de los trabajadores en el exterior o en el extranjero. Hemos aprovechado, bueno, Scott mencionó que hubo 100 universidades que cortaron relaciones o sus contratos con estas empresas para que se respetaran los derechos de los trabajadores. Hemos usado este modelo en otras campañas en que estamos trabajando últimamente. Bueno, contra una campaña contra Nike, hemos presionado que se cortaran relaciones entre la universidad y Nike porque sabemos que los estudiantes tienen estos códigos de conducta que están dentro de sus acuerdos de licencia con estas marcas. Entonces, que dicen que estas universidades tienen obligaciones con los trabajadores en su cadena de abastecimiento. Lo que está difícil de este caso es que Fruit of the Loom ya no entra en las licencias con las universidades, pues ya no podemos aprovechar esa posición que teníamos en 2009. Entonces hemos intentado buscar otras formas de construir el poder. Sabemos que las marcas, a las marcas les importa lo que los estudiantes y las universidades piensan sobre su marca. Entonces hemos creado contenido digital que demuestra lo mucho que le importa a los estudiantes y enfatizando las condiciones de los trabajadores en su cadena de abastecimiento. Creo que pues mencionaron hace rato en el seminario que pues luego llegan a donde están Fruit of the Loom. Tenemos una obligación llevar esas demandas o lo que están exigiendo los trabajadores directamente con las empresas que están aquí. Quiero ahorita pues transicionar a nuestra última pregunta el día de hoy. Quiero preguntarle a Rocío y a sus compañeros, ¿qué mensaje quieren que tanto aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo que entiendan sobre su situación actual y sobre la lucha que llevan? Que los estudiantes y la WRS nos apoyen. Perdón. Que nos apoyen en y que hacerle ver a la corporación Fruit of the Loom que respete nuestro contrato colectivo. Y muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente, porque han estado pendientes hacia nuestros problemas que estamos pasando aquí. No ha sido fácil. Hasta la vez, pues, uno se pone malito, ¿verdad? El proceso que estamos pasando y darle las gracias a ustedes, ¿verdad? Por este espacio, ¿verdad? Y Dios primero que hayan respuestas positivas para cada uno de nosotros desde aquí, desde Honduras, ¿verdad? Y que se haga valer y respeten nuestro contrato colectivo, ¿verdad? Thank you for that, Rocio, and thank you so much for spending your time. Muchas gracias, Rocío, y gracias por dedicar este tiempo el día de hoy. Sabemos que, pues, como ustedes compartieron, pues, lo difícil que son estos tiempos ahorita. Entonces le agradecemos mucho por compartir con nosotros. Y pues antes de cerrar, antes de concluir, pues quiero abrir el espacio para ver si alguien más, alguna otra panelista pues quiere compartir algo antes de cerrar. Okay. Sorry, Yeah. I see we have a raised hand in the audience. Reina, I'm gonna. Veo que tenemos una mano levantada en el público, entonces voy a dejar que nos comparte esta persona. Me parece Reina Chávez. Aquí, ganchito.
Así, solo que no puedo ver acá la cámara. Buenos días. Buenos días. ¿Verdad? Me disculpo por no estar al inicio de la reunión, ya que teníamos un problema acá de internet, ¿verdad? No pude ver todo el tema que se ha tocado, pero sí estoy al tanto, ¿verdad? De todo el proceso que han venido haciendo los compañeros estudiantes, y darle pues mil gracias, ¿verdad? A todo ese equipo, junto con Teresa, a todos ustedes, por ese gran labor y ¿verdad? Ese gran apoyo que nos están dando desde allá para nosotros aquí los trabajadores en Honduras. Yo soy la presidenta del sindicato de Confecciones Dos Caminos, y la verdad nos sentimos muy agradecidos, ¿verdad? De esa lucha, y decirles pues, como nosotros siempre lo manejamos y creemos que es así, ¿verdad? De que la empresa, la corporación Fruit, se ha vuelto antisindicalista, ¿verdad? Las decisiones que se tomaron pues son antisindicales, y eso igual nosotros, ¿verdad? Sí lo sabemos. Y pues nosotros aquí estamos, ¿verdad? Más que todo dispuestos a colaborar, ¿verdad? Igual con la base, a cualquier llamado. Y también, ¿verdad? Creo que exigiendo también lo del contrato colectivo, que nosotros pues dejamos un segundo contrato colectivo sin negociar, ¿verdad? Solo con 4 cláusulas, y que lo demás pues viendo de cómo evitar un cierre, nos entregamos todo un contrato colectivo, ¿verdad? De que no lo negociamos, pero en este momento, pues, si hay esa gran oportunidad de la lucha, creo que sí, ¿verdad? Los trabajadores nos merecemos, y como bien decía Evangelina, ¿verdad? Nosotros en Confecciones Dos Caminos teníamos una empresa de 30 años de laborar. Había una cantidad de mujeres, más que todo, ¿verdad? Mujeres con daños, donde difícilmente, ¿verdad? Con unas prestaciones que ellos se lleven, nunca van a recuperar lo que son los daños que estas empresas ocasionan, ¿verdad? En los movimientos repetitivos. Y sí, ¿verdad? Reconocer de que nuestros compañeros, ¿verdad? Los estudiantes desde un inicio, ¿verdad? Creo que fue al siguiente día, después del anuncio, que nosotros nos anunciaron el cierre el 29 de mayo, ellos han estado en contacto, ¿verdad? Y agradecer mucho también, ¿verdad? A Evangelina, de que ha estado a pie de lucha, pues, y la conocemos y creemos, ¿verdad? Que su trabajo, pues, ya se ha visto desde muy antes, y creo que con el apoyo de todos nosotros, pues, vamos a seguir, ¿verdad? Hasta donde se pueda, ¿verdad? Estamos aquí para seguir en la lucha. No estamos, como dicen, trabajando, pero nosotros seguimos como líderes sindicales, seguimos, ¿verdad? Porque creo que la lucha de un sindicalista, eso es pues a ver los resultados, ¿verdad? Y aquí estamos para seguir, y no sé si habían algunas preguntas para Confecciones Dos Caminos, porque la verdad no pudimos estar al inicio de la reunión. Solamente, gracias. Thank you, Reina. No need to apologize. Muchas gracias, Reina. No, pues agradecemos mucho el hecho de que pues hayan podido entrar a la junta ahora, aunque fuera un poco tarde.
Pues quiero agradecer a todas los panelistas, Rocía, Giselle, Eva, Teresa, Scott, por compartir sus experiencias y su conocimiento, y a todo el público por acompañarnos el día de hoy. Pues como hemos escuchado el día de hoy, el cambio verdadero pues no viene de compromisos de parte de las empresas, realmente viene de la organización de trabajadores, de aliados, y que exigen justicia y de sistemas que garantizan consecuencias reales. Los animamos a que se mantengan comprometidos, que amplifiquen las demandas de los trabajadores de Jersey Nuevo Día, Confecciones Dos Caminos, y denuncien a Fruit of the Loom cuando se presenta como una marca que apoya la libertad de asociación. También les invito a aprovechar este momento y unirse a nuestro próximo seminario en línea de la serie. El 17 de junio, el martes, publicaremos el informe Marcando Casilla, engañando a los trabajadores, como las firmas de auditoría social son cómplices de los abusos de los derechos laborales. Numerosas investigaciones demuestran cómo la industria de la auditoría social realmente no detecta los abusos en los lugares de trabajo de todo el mundo. Este informe va más allá, examina 3 casos en los que estas empresas de auditoría social no solo no descubren abusos, sino que ayudan activamente a las corporaciones a esquivar sus responsabilidades. Esta es una conversación oportuna e importante en este momento, ya que observamos cómo Estados Unidos desfinancia el apoyo gubernamental a los derechos humanos y laborales en todo el mundo, y una ola de impunidad corporativa se extiende por todo el mundo. Espero que puedan unirse a estas próximas actividades y revisen su inbox para obtener información sobre un seminario en línea que se realizará la segunda semana de julio. Entonces, para cerrar, voy a pasar la palabra a Eva. Tiene la mano levantada. Bueno, yo creo que ya estamos finalizando, hay una pregunta que escuché se le hizo a Rocío, y nosotros como CGT también y con el resto de las organizaciones sindicales igual tenemos en nuestra estrategia este caso de Fruit, porque no podemos dejar que este mal ejemplo se dé, ¿verdad? Para nosotros las organizaciones a nivel de los Estados Unidos y a nivel de Europa y otros países, organizaciones que tenemos una alianza estratégica muy buena de muchos años a nivel mundial, como las organizaciones entonces nosotros pensamos que pueden ver y cómo analizar y cómo entender esta situación. Nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea. Tal vez pues hay algunas organizaciones que en aquellos años fueron un soporte enorme para nosotros. Algunas todavía están así como observando, pero hay organizaciones ya que nos han mostrado la solidaridad, ya nos han expresado, y queremos decirles hoy que para nosotros, para el mensaje que debe quedar es que estas corporaciones no deben de continuar en esos incumplimientos, en esas impunidades. Necesitamos hoy enviar un mensaje de que después de tener un éxito, después de tener esos enormes avances, después de tener contratos colectivos con los sindicatos, y esos líderes y esas mujeres empoderadas, queremos que esta corporación finalmente, si al final determinó cerrar, cumpla con lo que firmó. No es serio, como bien lo decía la compañera Teresa, no es serio de una corporación que firma un contrato colectivo, que estuvimos en una negociación muchos meses y en ningún momento mencionó en la mesa de negociación que había posibilidades de un cierre. Firmamos el contrato colectivo y la siguiente semana nos dice cierra. Eso no es serio de una corporación. Entonces tenemos que hacer que respete, que cumpla con los derechos de los trabajadores, y por eso pido a las organizaciones internacionales, ayúdennos. Solo con esa alianza estratégica
es que hemos podido, el movimiento sindical en el mundo, enviar mensajes que los derechos de los trabajadores no son negociables. Son negociables para beneficio de los trabajadores, para bien de los trabajadores en una mesa, pero los derechos de los trabajadores no pueden renunciar. Entonces pido a estas organizaciones internacionales toda esa solidaridad, porque la CGT va a seguir en la lucha como siempre lo hemos hecho por muchos años. Los sindicatos se mantienen de pie. Ustedes escucharon a la compañera Reina ahorita, una presidenta del sindicato, una empresa de 2.400 trabajadores que también en plena negociación colectiva le avisaron del cierre. Fue duro para ella, para sus líderes, es duro para los trabajadores que están produciendo un 100% y de repente le dicen se cierra. No se justifican estos cierres. Muchas gracias. Thank you, Eva, and thank you everyone. Gracias, Eva, y gracias a todo el mundo por acompañarnos y esperamos verles de nuevo muy pronto.